Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio de la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México que esta semana, en un ejercicio más de diplomacia parlamentaria, recibieron aquí en el Palacio de San Lázaro a representantes del Bundestag de la República Federal de Alemania. El encuentro se dio este lunes 11 de septiembre en el Grupo de Amistad México-República Federal de Alemania. Es uno de los 100 grupos de amistad que las y los diputados mexicanos impulsan para intercambiar experiencias legislativas, de política pública y de soluciones probadas a problemas comunes. En este caso, México tiene mucho que aprender sobre el abastecimiento sustentable y el saneamiento del agua que los alemanes han logrado. En el tema de las energías renovables, se subrayó la importancia de estrategias de futuro ajenas a la ideología. Y se destacó la relevancia que las empresas de aquel país tienen aquí con la generación de 300,000 puestos de trabajo, mientras Alemania es el principal socio comercial de México en la Unión Europea y México es el principal aliado de Alemania en América Latina. El diputado José Antonio Estefan Gilesen del Partido Verde Ecologista de México, presidente del Grupo de Amistad, destacó la importancia del Bundestag, como se le denomina al Parlamento alemán. Además, resaltó la experiencia única que esa nación tiene en el reciclaje del agua y subrayó la necesidad que aquí tenemos de aprender de esos procesos. Otra aportación relevante es la aplicación de las energías renovables con beneficios sociales para las comunidades. Las reflexiones compartidas durante la reunión permitieron dimensionar la profundidad de los nexos económicos y culturales que a través de los años se han creado entre ambas naciones. En México operan cerca de 2,000 empresas alemanas, de las cuales las entidades federativas esperan nuevas y mayores inversiones para el fortalecimiento del sector industrial, particularmente la automotriz. Los parlamentarios alemanes manifestaron que para una mayor colaboración entre ambas naciones, el diálogo entre legisladores es fundamental. Vamos a esa crónica. El lunes 11 de septiembre, el Grupo de Amistad México, República Federal de Alemania, se reunió con legisladores del Bundestag de la República Federal de Alemania, que es el parlamento de esa nación europea. El presidente del Grupo de Amistad, diputado José Antonio Estefan Gilesen, resaltó el trabajo que hacen los alemanes en materia de reciclaje de agua, ya que, aun teniendo una ciudad tan grande como Berlín, el proceso de tratamiento de agua que realizan hace que no se les acabe en decenas de años. De igual forma, comentó que sería importante aprender este proceso de los alemanes. Quiero decirles que para nosotros, yo creo que ya lo saben, Alemania es el principal aliado comercial de México en Europa. Y para que lo sepamos también nosotros, México es el principal aliado comercial de Alemania en Latinoamérica. Eso hace que tengamos una relación estrecha y fuerte, no solo en lo empresarial, pero hasta en lo cultural. Markus Frohnmayer, miembro del Bundestag de la República Federal de Alemania, consideró importante platicar sobre los retos que hay a nivel global. Apoyar para que el desarrollo económico de ambos lados se pueda ampliar y nos da gusto oír su opinión de cómo viven ustedes la participación alemana y cómo podríamos profundizar nuestra colaboración. En su intervención, el diputado Klaus-Uwe Ritter Ocampo destacó que hay cerca de 2,000 empresas alemanas instaladas en México, que generan cerca de 300,000 trabajos para mexicanas y mexicanos. Quisiera comentar que es innegable la vital importancia que mantienen las relaciones entre México y en general los países europeos, pero específicamente México y Alemania, ya que nos vinculan tanto temas históricos como temas culturales a través de los siglos. En su intervención vía Zoom, la diputada Sofía Carvajal Izunza se pronunció a favor de fortalecer lazos culturales y políticos entre ambas naciones. Yo represento al estado de Guanajuato y sé que hay una necesidad de que se impulse a la pequeña y mediana industria alemana en el estado de Guanajuato. Dietmar Friedhoff, miembro del Bundestag de la República Federal de Alemania, reconoció que México es un socio fuerte para el futuro. Sin embargo, comentó que es necesario que vengan a México más empresas alemanas para atender este mercado. Y vivimos en un mundo cambiante que está distribuyéndose. Está Rusia, China, Europa, los Estados Unidos, Norteamérica. Todos buscan posibilidades para poder hacer más y nuevos negocios.
El diputado Noel Mata Atilano agradeció la inversión que han hecho las empresas alemanas en el estado de Aguascalientes. Si bien es cierto, el estado de Aguascalientes representa el 1% de la población de México, sin embargo, la inversión alemana ocupamos el 9º lugar a nivel nacional. Entonces estamos muy agradecidos porque eso genera empleo para poco más de 6,000 personas, son 6,000 familias. El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz resaltó la importancia de tecnologías que permitan un mejor desarrollo económico y sustentable para el estado de Guerrero. Estamos en la disposición de sumarnos a estas mesas, pero sobre todo ver de qué manera podemos aprovechar sus conocimientos y su tecnología para poder ser implementada en el estado de Guerrero y claro, ser el enlace entre su gobierno y las tecnologías y el gobierno del estado de Guerrero. La diputada Julieta Mejía Ibáñez hizo una invitación a los asistentes al estado de Nayarit, con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales. Y igual invitarlos a que se hagan parte y podamos hacer visitas a nuestro estado, visitas que puedan fortalecer las relaciones bilaterales y sin duda pues fortalecer también la economía. Esta semana, las y los diputados de México tuvieron 2 sesiones solemnes. El martes 12 de septiembre para conmemorar el 50 aniversario del golpe militar en Chile y el miércoles 13 con motivo del Día Nacional del Charro. En ambas fechas hubo también efemérides para recordar el legado que en la defensa de la soberanía nacional representa la biografía del general Ignacio Zaragoza en ocasión de su aniversario luctuoso y la importancia de las tareas que despliegan los Ángeles Verdes con motivo del aniversario de su creación. Especialmente emotiva resultó la sesión solemne en memoria del pensamiento político y la obra de transformación gubernamental que durante sus 3 años como presidente dejó en Chile Salvador Allende. Los 7 posicionamientos de las bancadas parlamentarias incluyeron citas y referencias respecto al significado que en la preservación de la democracia tiene aquel traumático acontecimiento del 11 de septiembre de 1973, cuando un golpe militar, el de Augusto Pinochet, truncó el denominado Gobierno de la Unidad Popular que había colocado el centro del quehacer público los derechos sociales de los sectores históricamente marginados. Se recordó la importancia que en ese momento jugó nuestro embajador en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, quien personalmente se ocupó de resguardar a la familia del asesinado presidente en su traslado a México con Hortensia Bussi, viuda de Allende, a la cabeza de un exilio que aquí encontraría espacio para la resistencia, pero también para la enseñanza. Y es que, como lo expuso en su mensaje la diputada presidenta, Marcela Guerra Castillo, al cierre de la sesión solemne, la experiencia chilena inspiró aquí la primera gran reforma político-electoral impulsada en 1977 por Jesús Reyes Heroles, que se hizo cargo del carácter indispensable que la pluralidad tiene para el fortalecimiento de las democracias, dejando además prendida por siempre la alerta de su fragilidad y agregó: supimos entonces y lo sabemos ahora que el régimen democrático llama a un continuo esfuerzo de actualización y de perfeccionamiento. Vamos a la crónica de esa sesión solemne. El martes 12 de septiembre de 2023, la Cámara de Diputados conmemoró con una sesión solemne los 50 años del golpe de Estado en la República de Chile. La presidenta de la mesa directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, recordó a Salvador Allende, que en México sigue siendo un personaje que simboliza el anhelo republicano, social y de justicia de la patria. Así lo comentó. A 50 años del golpe de Estado en Chile y del asalto al Palacio de la Moneda, recinto donde perdiera la vida su presidente Salvador Allende, recordamos con entrañable respeto, admiración y cariño a quien fuera uno de los grandes líderes de la democracia en nuestro continente. El presidente del Grupo de Amistad México-República de Chile, diputado Juan Francisco Espinosa Eguía, enfatizó que se conmemora el aniversario de un episodio que representa uno de los desafíos históricos más grandes del siglo XX. Hoy es obligado recordar a Salvador Allende, nacido en Santiago de Chile en 1908
y médico por la Universidad de Chile, elegido presidente de Chile en 1970, convirtiéndose en el primer presidente socialista en ser elegido democráticamente. El primer duro golpe fue la visita al Estadio Nacional, convertido en trágicas mazmorras donde muertos de hambre y torturas estaban hacinados cientos de chilenos cuyo común denominador era su evidente condición proletaria. Una etapa oscura que dejaría tras de sí a miles de desaparecidos, muertos, torturados, detenidos y exiliados. Miles de chilenos sacrificaron su libertad e incluso hasta su vida para oponerse a quienes ostentaban un poder que usurparon por la fuerza. Que nos sirva la lección que con el asesinato artero de un prócer como Salvador Allende se abrió no solamente una página de dolor para su pueblo, sino que se transformó en varias décadas desde que se guillotinó la libertad y se cercenaron los derechos humanos. El golpe, llevado a cabo con respaldo del gobierno estadounidense, fue ejecutado por militares bajo el mando de Augusto Pinochet. Este acontecimiento supuso no solo la más alta traición de los militares al pueblo chileno, que eligió en las urnas al doctor Salvador Allende como su presidente, sino también, lamentablemente, la restitución de los privilegios de las élites que durante años mantuvieron en la pobreza a los sectores más marginados de la sociedad. De igual forma, el miércoles 13 de septiembre, la Cámara de Diputados realizó sesión solemne con motivo del Día Nacional del Charro. La charrería también es conocida como el deporte nacional de México. Es una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana que se ha transmitido de generación en generación durante más de un siglo. Esta forma de arte ecuestre y deporte tiene raíces históricas que se remontan a la época de la conquista española. Este día se celebra también la fundación de la Asociación de Charros de Jalisco, la primera que hubo en México. Se reconoce a Jalisco como la cuna de origen de la charrería. Por esto, en Jalisco esta fecha es importante y nadie en el mundo charro lo puede pasar por alto. No es casual que el traje de charro sea emblema de nuestra mexicanidad. Este colorido y belleza es el resultado de grandioso esfuerzo de creatividad de artesanas y artesanos. Cada una de ustedes en esta Cámara portan con singular orgullo estos trajes que seguramente son herencia y habrán de pasar a las siguientes generaciones. En la sesión del 12 de septiembre, las y los diputados analizaron y aprobaron 3 dictámenes relacionados con 3 preocupaciones compartidas por todos los grupos parlamentarios. Mejorar los instrumentos que permiten evitar, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres, el siempre condenable abuso sexual que puedan padecer niñas, niños y adolescentes y la violación de los derechos humanos de las personas en condición de migrantes. Con 424 votos a favor, avanzó el proyecto de decreto que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a sus víctimas. Es un dictamen que ahora se encuentra en el Senado de la República y que buscaría garantizar que, además de la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor, también se inhiban las intenciones de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o su patrimonio. También se avaló por 425 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años. Este dictamen, que pasó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, busca reforzar las atribuciones políticas y legislativas de las instituciones del Estado mexicano para proteger a sus infancias y a sus adolescentes de un agravio frente al cual, señalaron los parlamentarios, la ley debe ser implacable. Por ello, con este cambio, se prevé la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión si la persona que incurrió en el delito es servidor público o ministro de culto religioso.
y con el respaldo de 433 legisladores también salió adelante en San Lázaro el dictamen, ahora en el Senado de la República, para modificar el artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de tener la atribución de revisar el estado que guardan las celdas de los centros penitenciarios del sistema de reinserción social, también deba hacerlo sobre estado material y humano de las estancias migratorias para que pueda informar anualmente al respecto. En la sesión ordinaria del martes 12 de septiembre, las y los diputados aprobaron diversos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género, Justicia y Derechos Humanos. Con 424 votos a favor, se aprobó el dictamen que adiciona la fracción séptima del artículo 34 quater y una fracción octava al artículo 46 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo preponderante de esta reforma es impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a sus víctimas, además de promover a través de la SEDATU facilidades para que las víctimas de violencia adquieran o mejoren su vivienda. Se aprobó con 425 votos reformar el Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años. La prevención es clave en esta lucha. Es necesario educar a la sociedad sobre los signos de abuso sexual infantil y algo muy importante, denunciarlo, no callarlo. Los padres, cuidadores, educadores y la comunidad en general deben de estar atentos. Fue aprobado con 433 votos el dictamen que reforma la fracción 12ª del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de respeto a los derechos humanos en las estancias migratorias. México es origen, México sirve para el tránsito, México es destino, México es retorno, pero también hay un quinto fenómeno silencioso. México también es espera. Aquí muchas y muchos hermanos migrantes esperan a que se les otorgue una visa humanitaria, esperan a que se les otorgue refugio. En la sesión ordinaria del miércoles 13 de septiembre se presentaron diversas iniciativas en materia de pensiones no contributivas y de salud. La diputada Alma Carolina Viguiano Austria presentó iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objetivo disminuir la edad para tener derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. Hoy el grupo parlamentario del PRI propone que sea de 60 años y más, pues se ha discriminado a un sector vulnerable que se encuentra entre los 60 y los 68 años. Esta población, de acuerdo con datos del INEGI, puede representar a más del 12% de la población del país. Con el objeto de garantizar el abasto y la distribución oportuna y gratuita de vacunas, el diputado Mauricio Prieto Gómez presentó iniciativa que reforme el artículo 157 bis 12 de la Ley General de Salud. Para el año 2012 se universalizó la vacuna contra el papiloma humano entre las niñas de 5º año de primaria y 11 años de edad. Si bien estos pormenores que menciono sobre la vacuna universal de nuestro país son dignos de reconocer y de respeto, nos hace falta mucho por hacer. La diputada Lilia Aguilar Gil presentó iniciativa que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población en materia de tamizaje neurológico en recién nacidos. Pretende practicar un tamiz neurológico a recién nacidos en todos los hospitales y centros del país para detectar anomalías y dar atención y tratamiento temprano en caso de daños cerebrales. El diputado Salomón Chertorivsky-Waldenberg presentó dos iniciativas, la primera con proyecto de decreto que reforme el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Seguro Universal de Salud. 6 de cada 10 mexicanos hoy se tienen que atender en consultorios privados porque no tienen acceso a los servicios de salud.
1 millón de hogares mexicanos se están empobreciendo cada año por no poder financiar el gasto de una enfermedad. ¿Es posible construir en el futuro inmediato un México libre de combustibles fósiles? ¿Cómo y cuándo podríamos lograrlo? ¿Y cuáles son las tareas que deben emprenderse desde ya para visualizar esa meta? Esas son las interrogantes que buscaron responderse este miércoles 13 de septiembre por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta Cámara de Diputados en el Foro de Parlamento Abierto México hacia un futuro libre de combustibles fósiles. Legisladores, académicos, expertos, empresarios y ciudadanos compartieron aquí diagnóstico y propuestas para formular una agenda que nos conduzca a la transición energética, un objetivo que en noviembre y diciembre próximos reunirá de nueva cuenta a representantes de todos los estados miembros de las Naciones Unidas en la Conferencia sobre el Cambio Climático, COP28. En la inauguración del encuentro, el presidente de la comisión, diputado Javier Joaquín López Casarín, habló de la importancia de construir desde este espacio legislativo un acuerdo sobre la política pública permanente que México presentaría ante la ONU, reafirmando el compromiso de México con acciones concretas para proteger el medio ambiente, consolidando el uso de las energías limpias. Remarcó el parlamentario de la bancada del Verde Ecologista de México que ese documento deberá estar sustentado en voces científicas y en medidas económicas y de inversión de recursos. La presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, se refirió a la responsabilidad de sentar las bases de un trabajo serio que necesariamente sea retomado en las siguientes legislaturas. La representante del PRD consideró que ese plan de transición debe priorizar el uso de las energías limpias con la descarbonización de la industria eléctrica y el cumplimiento de compromisos internacionales. Los expertos participantes en el foro alertaron que uno de los desafíos es el costo de los vehículos nuevos, involucrando al sector automotriz y de autopartes en el diseño de las soluciones. Son retos que reclaman de consenso y no de polarización, alertaron. Una norma de eficiencia vehicular actualizada y ambiciosa, una transición energética que debe ir más allá de las regulaciones gubernamentales, porque su viabilidad también depende del mercado de los vehículos eléctricos. Vamos a la reseña de esa polémica. En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados se presentó este miércoles 13 de septiembre el Foro del Parlamento Abierto México hacia un futuro libre de combustibles fósiles, en donde las y los diputados, académicos y expertos plantearon la situación y los retos de la transición energética en el país. En su participación, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier Joaquín López Casarín, destacó la importancia de establecer políticas públicas permanentes que reafirmen el compromiso de México para reforzar las acciones tendentes a proteger el medio ambiente, consolidar el uso de las energías limpias y un cambio en el paradigma en la conciencia colectiva. Hacer un compromiso que nos lleve a elaborar este documento de altura que será presentado en la COP28 y el cual nos tendremos que sentir plena y totalmente orgullosos de una propuesta que nace de nuestro país. Ese es el valor y esa es la potencia que va a haber dentro de este documento. Las voces de los científicos, las voces de la comunidad, las voces de la experiencia, la voz de la juventud, la voz de cómo vemos el futuro y cómo tenemos que jalar a sectores que no están contemplados y cómo trazar efectos, estrategias económicas para que puedan ser incluidos en esta gran brecha de desigualdad. Al respecto, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó que la transición de energías fósiles a limpias es un tema fundamental en el que se debe legislar, porque los parlamentarios juegan un papel relevante en la protección del medio ambiente. Sabemos que el cambio climático es un asunto que no tiene fronteras, es un tema que nos abarca a todos, nos incluye, nos involucra y tenemos que ver de qué formas vamos a transitar nuevas cosas que tengan que hacerse, si tiene que regularizarse, si tiene que adaptarse, si tenemos que impulsar el desarrollo de tecnología, innovación. Bueno, cada país está generando un debate en este sentido.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, Edna Giselle Díaz Acevedo, señaló que la transición hacia las energías limpias es fundamental y debe ser inclusiva. Añadió que los principales retos del país son lograr la movilidad con energías verdes, la descarbonización de la industria eléctrica y la producción de energías con plantas de ciclo combinado, así como asumir los compromisos internacionales. Hay que tener una claridad muy importante. Este tipo de trabajos tienen que ser, primero, transversales, longitudinales, es decir, no importa quién va a estar en las próximas legislaturas, hay que sentar las bases de un trabajo serio para que esté quien esté y los colores que estén puedan dar un seguimiento puntual. Posteriormente se expusieron los temas: capacidades y retos en materia de ciencia y tecnología para avanzar en la transición energética justa e inclusiva, y movilidad y energías limpias. Y por supuesto se requiere profundizar la colaboración sustantiva con muchos actores, pero ¿por qué no? Estando en este lugar con el Poder Legislativo. Por ejemplo, discutiendo cómo podemos habilitar financiamientos para la adopción de nuevas ecotecnologías, programas integrales, sustitución de combustibles fósiles en la industria, todo lo que se ha comentado con la movilidad, un plan de transporte público eléctrico y muchas otras alternativas que ya están, los proyectos están en proceso, estarán generando recomendaciones en los próximos meses, pero están a la vista de todos. Creo que es irreal, francamente, hablar de cancelar el uso de combustibles fósiles. Es decir, es algo que desde mi punto de muy personal de vista es prácticamente fuera de realidad. Pero lo que sí podemos es buscar llegar al cero neto. Es decir, el planeta tiene una capacidad natural de absorber los gases de efecto invernadero. De hecho, el efecto invernadero es necesario para que la vida exista en este planeta. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto, la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.